¿Cómo están? Estoy tapado de los oídos para poder hablar un poquito más fuerte y no con el sonido tan fuerte uno inconscientemente baja la voz porque pues piensa que está hablando uno bien y siempre me hace señas lo del sonido de que nadie me escuche. Bien, estamos queriendo conocer un poquito y movernos en lo que Dios ha estado hablando a la congregación. El invitado que tuvimos nos enseñó de una manera tan sencilla el cómo podemos movernos en la sanidad. Y parece muchas veces muy sencillo, pero pues no es tan sencillo cuando comenzamos a orar y a pedir y vemos como que algo nos falta, como que algo necesitamos. Y he titulado el tema del día de hoy: Cristo nos lleva a tomar las promesas de Dios. Cristo te va a llevar para que puedas tomar esas promesas que vienen de Dios. Y quisiera orar, pedirle a Dios que su presencia llene nuestro corazón, que podamos ser sensibles a la voz que Él quiere poner en nuestro corazón, que podamos escuchar cada uno de nosotros lo que realmente necesitamos, lo que nuestro corazón está en esa necesidad, pero que muchas veces no lo vemos. Y no lo vemos porque las luchas o las heridas o las crisis por las que estamos atravesando son tan fuertes que nos impiden escuchar lo que Dios quiere poner en nosotros, porque nuestros pensamientos están más enfocados en el problema, en la necesidad o en la adversidad, y no en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Por eso quisiera orar para que Dios nos ayude para tener la claridad y tener la fortaleza para recibir de parte de Dios, quitar todo lo que estorba en nuestro corazón, porque muchas veces es muy grande lo que está estorbando y creemos que ya hemos librado grandes cosas cuando todavía estamos cargando muchas cosas en nuestro corazón que en lugar de beneficiarnos, nosotros somos lastimados y lastimamos a otras personas. Creyendo ser de bendición, muchas veces estamos cargando el corazón de otra persona, y no porque intencionalmente querramos hacerlo, sino porque son cosas que no hemos arreglado en nuestro corazón y salen de una manera inconsciente y hacemos daño. Y es necesario que Dios limpie, que Dios lave nuestro corazón para poder tener esta vida de Dios dentro de nosotros y movernos en esta vida sobrenatural que Dios quiere poner en cada uno. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su presencia llene nuestro corazón, que quite todo lo que esté estorbando, pero lo más importante es que tú lo puedas ver, porque si no nos podemos ver, pues ¿cómo qué se va a quitar o qué va a desaparecer? Va a ser como algo mágico, y no existe nada mágico dentro del reino de Dios, sino que tú te puedas ver, que tú puedas entender eso que está en tu corazón, que ha producido daño en ti, que produces daño a otras personas y que puedan ser quitados de nosotros y que ya no quieras vivir con eso, que te puedas dar cuenta en esa realidad y que puedas ser libre para que Dios pueda obrar a través de ti y tu vida sea una verdadera bendición. Por eso vamos a orar y pedírselo al Señor. Padre, gracias por esta mañana tan especial y te invito a que vengas a mi corazón, te invito a que vengas a mi vida, que tu palabra, que tu espíritu me hable y me ministre a lo más profundo de mi corazón. Abre mis ojos para que me pueda ver y pueda ver lo que está sobrando en mi vida, lo que no encaja con lo que tú quieres hacer en mi corazón, y dame la fe necesaria para poderlo hacer a un lado de mi vida y empezar a caminar en lo que tú quieres que yo haga. Que no viva, Señor, como una persona rechazada, condenada o menospreciada, sino como un hijo tuyo que sabe recibir, que sabe tomar, que sabe gozar las promesas, las bendiciones a las cuales
tú me has llamado para que yo pueda vivir una vida sobreabundante, llena de tu presencia y gozándome en tu paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera un poquito remontarme al pueblo de Israel para entender este concepto de cómo Dios nos va a introducir para que puedas tener las promesas de Dios en tu vida como una realidad. Y vemos cómo el pueblo de Israel llegó a estar en esclavitud por más de 400 años en Egipto. Y Egipto simboliza toda la opresión, todo el gobierno del faraón sobre el pueblo de Dios. Y el pueblo clamaba y el pueblo le pedía a Dios que los liberara, que los sacara de esa condición. Y Dios escoge a una persona que estuvo dispuesta a escuchar su voz. Y a veces pensamos que Dios, cuando nos va a hablar, lo va a hacer de una manera así muy extraordinaria, pero no es así como Dios lo hace. Vemos a un Moisés que está en el desierto y de repente en su medio ve una zarza que está encendida, que está ardiendo, y se queda viendo y ve que la zarza sigue ardiendo y no se consume. Sigue el fuego y sigue el fuego y no se consume. Y eso lo inquieta y se acerca, y cuando se acerca a esa experiencia que está viendo, escucha una voz que le dice: no te acerques porque la tierra por la cual estás pisando es santa. Y tú y yo, pues se nos hace un poquito más fácil entender ese lenguaje. Pero para Moisés, que era la primera vez que entraba en su experiencia con una visión de Dios, con una voz de Dios, fue algo muy, muy diferente, muy fuerte. Pero lo más importante es que obedece a la voz y se postra, empieza a escuchar la voz de Dios, y esa voz lo empieza a dirigir. Esa voz le empieza a decir qué es lo que va a hacer, cómo se va a mover. Quizás para ti se te haga fácil ver cómo Moisés escuchó la voz y cómo lo fue dirigiendo, pero muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y todas las cosas que están a nuestro alrededor empiezan a ser más significativas que esa voz, que esa dirección, que eso que está hablando Dios a nuestro corazón. Él empieza en ese mover, y parecería que a partir de ese entonces Moisés empezó a ver grandes maravillas y grandes milagros, y no fue así, sino que él empieza a tener esa relación con Dios, y Dios empieza a dirigir su vida y le dice que por medio de él va a sacar a su pueblo de la condición de la esclavitud. Y él se cuestiona: ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy ahora el medio por el cual tú vas a hacer eso? Mira, además tengo muchos defectos. Soy tartamudo, tengo problemas para comunicarme, no sé hacerlo. Y da todas las excusas. Y si nos damos cuenta, Dios no escoge a la persona más capacitada o con mejor dicción o mejor habilidades para hablar, para sacar de una condición a toda una nación, sino que escoge a un hombre que tiene problemas, que está en dificultades, igual que tú y que yo. No escoge a la persona perfecta y mejor calificada, sino que escoge personas que tienen ciertas debilidades, ciertas incompetencias o incapacidades en su persona. Y cuando Dios le dice: no te preocupes, le dice: no te preocupes, ahí tienes a tu hermano Aarón. Así como yo te hablo, tú vas a hablar para Aarón, tú vas a ser profeta para Aarón, y lo que tú le digas a Aarón, Aarón lo va a hacer. Pues ya no tenía para dónde hacerse. Se empieza a mover. Y cuando se empieza a mover, no ve los grandes milagros. Va con el faraón y lo único que ve son las grandes oposiciones, las grandes respuestas no, el gran bloqueo que empieza a tener. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Es lo mismo que pasa en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, cuando sabemos que Dios quiere hacer algo en nosotros
y empezamos a movernos en eso, lo primero que se presenta es como un bloqueo, como un ya no sigas, ya eso no es para ti. La respuesta es no para esto que estás pasando. Pero él sigue adelante y empieza a ver cómo la mano de Dios está con él. Y Dios había preparado todo para vencer a todos los dioses que había en Egipto y los empieza a derribar. Y lo único que hace Moisés es obedecer a Dios, hacer lo que Dios le dijo con su vara, y empezó a ver milagros en su vida. Quizás igual que tú y que yo, cuando oramos por una persona y Dios la sana, o pedimos un milagro y Dios lo hace, nosotros somos impactados por ese poder de Dios y por ese mover de Dios. Quizás eso también pasó en Moisés, jamás lo había experimentado, no había ocurrido en su vida, y de pronto empieza a ver cómo Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, y se impactó también él, igual que los magos, igual que el faraón, igual que todas las personas. Y vemos cómo Dios está estableciendo. Pero pueden salir, atraviesan el mar Rojo, en seco, y empiezan a ver cómo Dios los va llevando, y los lleva a Dios para conducirlos a una promesa, a lo cual le llaman la tierra prometida, a un lugar donde van a tener la libertad, la abundancia y sobre todo la presencia de Dios gobernando su vida. Pero no le creen a Dios que puede hacer eso. El pueblo no se mueve con lo que Dios le está hablando. El pueblo como que se frena, como que le da miedo, como que no quiere enfrentar lo que Dios está estableciendo. Cuando Dios se presenta a hablar con ellos, ellos tienen tanto miedo que le dicen a Moisés: mira, se movió la tierra, temblaron, vimos que salió humo. No vaya yo a morir en medio de todo esto. Mejor, Moisés, que Dios te hable a ti, que Dios te diga las cosas a ti y tú nos los dices a nosotros. Como que buscamos a una persona que se comunique con Dios, que le diga a Dios, para que nosotros hagamos de segunda mano lo que Dios está hablando. Y es un error que cometemos. Dios quiere mostrarnos y dirigirnos para que nosotros podamos escuchar su voz y ser su pueblo escogido, su nación santa, como siempre había declarado. Y al no moverse en lo que Dios les está diciendo, se quedan 40 años solamente vagando en un lugar muy pequeño y no pueden avanzar, en círculos, moviéndose en la misma circunstancia. Ya no están bajo la esclavitud del faraón, ahora supuestamente están libres, pero no pueden alcanzar su propósito. No pueden alcanzar lo que Dios les había prometido. Tienen libertad, ya no están bajo esa opresión, pero sin tomar las promesas de Dios. Y esto nos habla muy fuerte, porque muchas veces estamos ya en la libertad que Dios nos ha dado, estamos en la condición donde Dios nos ha sacado, pero no podemos hacer nuestras las promesas que dice la palabra de Dios, que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Llega el momento en el que Moisés muere, y cuando muere Moisés se acaba todo una estructura, una manera de hacer las cosas, una manera de ver el pueblo de Dios todas las cosas. Pero también mueren toda esa generación que estuvo en el desierto por 40 años, mueren. Y los que quedan son los hijos de toda esta generación. Y vemos que ahora va a comenzar un cambio. Y el cambio es a través de otro hombre que estuvo siempre al lado de Moisés, que es una similitud con Jesucristo. Su nombre es Josué. Y Josué ahora es el encargado de dirigir al pueblo para que alcance la promesa de Dios. Y le dice muy claro Dios: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y le da una serie de indicaciones, y sobre todo que no se aparte de ti este libro de la ley, esta palabra, porque es mi palabra, tenla en tu corazón. Y le dice 3 veces lo mismo, 3 recomendaciones.
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y empieza a declarar 3 cosas. Primero, que no desmaye. Luego, que tenga valor. Y en tercer lugar, que la fe nunca le falte en lo que va a hacer y en cómo se va a mover. Entonces le está diciendo, para que puedas entrar en lo que yo les prometí y tomar las promesas de la tierra prometida, que es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. ¿Quieres tomar una promesa de Dios? ¿Quieres tomar algo que Dios te ha prometido para tu vida? Entonces vas a necesitar que estas 3 verdades sean parte de tu vida. Que te esfuerces, que vayas un poquito más allá de lo que es tu fortaleza. Entonces ya no dependo de mis fuerzas, porque mis fuerzas siempre tienen un límite. Siempre mis fuerzas me llevan hasta cierto lugar. Entonces está diciendo, ahora apóyate en mí. Yo soy tu fortaleza. Yo soy la fuerza que te va a impulsar para hacer las cosas. Entonces ve más allá de lo que es tu fuerza para que puedas tomar y te apoyes en mi fortaleza y puedas vivir conforme a la promesa que te declaré. Quizás se nos hace fácil. Josué no había entrado a una tierra, estaba ahora en la condición de conducir a toda una nación para tomar una promesa. Pero pues esa nación es difícil, esa nación tiene guerreros, esas naciones están muy fortificadas. ¿Cómo voy a tomar eso? Lo mismo pasa cuando tenemos un diagnóstico y nos dicen, usted está mal, su organismo no está trabajando bien, y te dicen, el diagnóstico es que usted tiene cáncer o usted tiene una enfermedad incurable, y empezamos a entrar en una lucha dentro de nosotros, porque por una parte tenemos un enemigo muy fuerte que quiere producir la muerte de nuestro cuerpo, que es la enfermedad. Y por otra parte tenemos la promesa de Dios, de que Él es nuestro sanador. Y estamos en esa lucha. ¿Cómo puedo moverme en la promesa de Dios? ¿Cómo puedo tomar esa bendición de Dios para que se haga una realidad en mi persona? Y es lo que está estableciendo. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Lo puedes hacer en la fortaleza que Cristo te da y pone dentro de tu corazón. No viéndote a ti, sino viendo a Cristo a través de ti, su poder a través de ti. Y a veces como que nos lleva un poquito más. Y dice que tenga valor. Ten valor. Qué fácil es decirle a una persona, ten valor. Yo creo que alguna vez en la niñez tuviste la experiencia de que tenías problemas con algún compañero y te pegaban o te hacían así, y te decía tu papá, sea valiente, mijo, sea valiente, vaya y enfrente a su compañero. Y pues como que no sabemos por qué, porque nos invade el miedo. No sabemos cómo hacerlo. Hay una anécdota que he platicado muchas veces de una sobrina. Ya la sobrina tiene 50 años, pero cuando estaba pequeña la sobrina, que tenía como 6 años, la mandaba su mamá a la escuela, iba en el camión. Y había una niña, ella estaba en primer año, llevaba su sándwich, su refresquito, todo para su almuerzo a media clase de la escuela. Y había en el camión una compañera que agarraba, le quitaba su sándwich y se lo comía. Y la mamá le decía, ¿pero qué hiciste? ¿Enfrentaste a esa niña? ¿Qué le dijiste? Mucho gusto, Macarena. Mucho gusto, Macarena. ¿Por qué? Porque el miedo es muy fuerte. La diferencia en altura y de fuerza es muy grande. La posibilidad de enfrentar a ese gigante es muy grande. Y no quiere decir, el tener valor, no quiere decir que no tengas miedo. No quiere decir que el miedo se va a desaparecer. Está diciendo que tú puedes vencer los pensamientos que genera ese miedo. Que tú tienes el poder dentro de ti dado por Dios
para escoger qué tipo de pensamiento va a estar en tu cabeza, va a gobernar tus pensamientos, va a dirigir tu manera de sentirte y de estar enfrentando ese momento difícil. Y es lo que está diciendo. Muchas veces esos pensamientos son muy destructivos y muy fuertes dentro de nosotros y no sabemos cómo sacarlos y están dando y dando vueltas dentro de nosotros y cómo arrancarnos todo eso. Pero nos está diciendo, ve delante de mí porque yo soy el que te da ese valor. Yo soy el que te pone eso. Entonces podemos enfrentar, podemos salir adelante sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios nos ha prometido y entonces que la mano de Dios es la que nos va a sacar adelante. Tener fe como que se nos hace pues un poquito sencillo. Pues tenle fe, créele, pero ¿en qué está sostenida tu fe? ¿Tu fe está sostenida en los milagros que has visto? ¿Tu fe está sostenida en lo que te ha platicado del testimonio de otra persona? ¿Tu fe está sostenida en alguna experiencia que viviste? Y la fe no puede ser sostenida por experiencias. La fe no puede ser sostenida por lo que tú viste o escuchaste de otra persona. La fe puede estar sostenida solamente en la palabra de Dios. Si tú te mueves conforme a esa palabra que Dios ha declarado para el problema, para la enfermedad, para la necesidad que estás atravesando, tu fe está en esa palabra. Y esa palabra, pues es lo único que nosotros necesitamos para poder pelear la buena batalla. Porque así como Josué sacó su espada para pelear, la palabra de Dios es la espada que es usada por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos empezar a guerrear. ¿Qué es lo que es opuesto que no ha ocurrido en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia o con una enfermedad o cualquiera que sea la circunstancia? ¿Qué palabra estás declarando? ¿Qué palabra estás estableciendo? ¿Qué palabra estás viviendo? Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios y la creemos con el corazón, esa palabra se empieza a ser una realidad, se empieza a ser una verdad, no solamente para nosotros, sino para todo lo que está a nuestro alrededor. Si te das cuenta, cuando tienes un problema, las palabras que nosotros hablamos, decimos, esto es imposible. Ahora sí, ya se acabó todo. Esto es un problema grande, esta es una circunstancia que ya no aguanto más. Son palabras que no vienen de Dios, son palabras que no están escritas en la Biblia. Y las empezamos a declarar y con el tiempo esas palabras se cumplen, se establecen. Por eso Dios nos dice, usa mi palabra, declara mi palabra, habla mi palabra, confiesa. Y le dijo Josué, nunca se aparte de ti, ni de tu boca, ni de noche, ni de día, estas palabras, esta palabra. Y dila, declárala. ¿Por qué? Porque como vimos hace 15 días, la palabra es la semilla. Y la semilla, cuando nosotros la sembramos y cuidamos la tierra para que la semilla produzca el buen fruto, esa palabra cuando está plantada en el corazón empieza a producir esa bendición, ese fruto. Y empieza a hacer una transformación, un cambio dentro de nosotros. Se te ha dado una palabra, has recibido una palabra de parte de Dios para tu matrimonio, para tu esposa o para tu esposo, para tus hijos, para tu enfermedad, para tu problema económico, para la situación en la cual te encuentras. Y esa palabra que está escrita en la Biblia es la que empezamos a declarar y va a empezar a traer el cambio y la transformación que nosotros necesitamos en nuestra vida. Un problema que puede presentarse en nuestra vida es cuando creemos que esa enfermedad, que esa dificultad, que esa situación por la que estamos pasando viene de Dios. Que Dios nos mandó esa enfermedad para que ahora sí podamos acercarnos más a Dios, para que podamos creer más en Dios, o que ese problema que tienes en tu matrimonio es para que pues ahora sí puedas ver a Dios. Eso no es bíblico.
Dios no te va a mandar una maldición para, como producto de esa maldición, de esa adversidad, emerja una bendición. No es así, el corazón de Dios no es así. Por lo tanto, es importante sacar de nuestra mente todo pensamiento que es opuesto a la verdad de Dios, que es opuesto a la palabra de Dios. ¿Qué pensamientos están dentro de tu mente que están peleando en contra de la palabra que tienes de parte de Dios? ¿Qué ideas están surgiendo en tu cerebro que hacen que tú no tomes la palabra de Dios y te apoyes más en el sentir, en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, más que en esto que Dios te está dando? Y por eso le dice, necesitas esforzarte, necesitas tener valor y necesitas tener fe para seguir adelante en lo que Dios quiere en tu vida. Cuando hablamos de la enfermedad, ¿cómo es que entró la enfermedad para causar la muerte en el hombre? Porque la enfermedad con el tiempo va causando la muerte. Y nos lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos parece que nos está diciendo que el hombre en un determinado momento abrió las puertas de su corazón, no para que Dios entrara y la voz de Dios lo dirigiera, sino que abrió las puertas de su corazón a algo que no era de Dios, que era opuesto a Dios. Y la Biblia le llama a eso pecado. Y cuando viene algo que no es de Dios, nosotros fuimos formados a imagen de Dios. Y cuando eso que entra en nosotros, que la Biblia le llama pecado, produce dentro de nuestro cuerpo un desequilibrio, un desorden. Y comienza con nuestros pensamientos, ya sea porque fuiste agredido, ya fuiste porque fuiste abusado, ya fue alguna situación de agresión, de ofensa o de denigración, o cualquiera que haya sido la situación o de enfermedad, produjo en ti un dolor muy fuerte que no has podido procesar, que no has podido superar, que no has podido sanar de eso. Y eso se quedó como parte tuya. Y todas esas cosas que nosotros vivimos ya no se encuentran en nuestro cerebro del lado derecho, porque nuestro cerebro del lado derecho es analítico y siempre está en el presente, en las cosas que estamos viviendo. En cambio, y este cerebro del lado izquierdo es el analítico, el que habla, el que razona, el que se defiende, el que es lógico, y ese pues evade, esconde, pero el cerebro del lado derecho es más emocional. Y todas las experiencias que nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida, desde pequeñitos, se guardan en ese hemisferio. Y ese hemisferio genera emociones, estados emocionales. Pero ese hemisferio no habla. Y ahí es donde está nuestro inconsciente. No somos conscientes de las cosas que estamos viviendo, ni de las emociones que estamos experimentando. Solamente vienen. Y cuando el pecado ha entrado en nosotros, produce un desequilibrio entre nuestro cerebro y nuestra alma empieza a entrar en lucha y ya no sabemos por qué nos sentimos tan mal. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué cuando estoy con la persona que yo escogí para estar, ya no me siento a gusto? Ya no me siento cómodo, ya siento que no sirve, que algo no está bien, que algo está mal y empiezo a tener una lucha y empiezo a perder el equilibrio y pierdo mi paz. Y ese desequilibrio que está ahora dentro de mí y es parte de mí, es una enfermedad del alma, porque no le he tratado, porque no le he dado el sentido o la importancia que se merece. Y entonces empiezo a entrar en mucha lucha dentro de mis emociones, dentro de mi persona. Pero como es inconsciente, nada más me siento mal, nada más me siento triste, me siento incómodo, me siento molesto,
Me siento que no encajo, siento que algo está pasando. Ninguna circunstancia, ninguna situación como que es satisfactoria para mí y estoy en ese desequilibrio. Y ese desequilibrio ahora cerebral, mental, empieza a tener un efecto en mi organismo. Y según el órgano en donde se puede expresar más, pues empieza a tener el desequilibrio. O empiezo a tener hipertensión, o empiezo a regular mal mi azúcar, o empiezo a regular, y empieza la enfermedad a manifestarse. Y con la enfermedad llega avanzando y avanzando hasta que me causa la muerte. Y es a lo que se refiere Pablo. La enfermedad no es algo que llega directamente al cuerpo. Todos los estudios que se conocen es que el 95% o más porcentaje de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas. Empezaron en nuestra mente y después ya afectaron a nuestros órganos y nos enfermamos. Y empieza a establecer eso. Nuestro organismo se descompensó por efecto del pecado. Y entonces el enemigo de nuestra alma ahora empieza su papel importante. Empieza a trabajar, no que él haya puesto, es el pecado el que puso la causa por lo cual entró ese desequilibrio y produjo esa enfermedad. Pero lo que hace el enemigo es empezar a golpear nuestra mente, a producir pensamientos destructivos, porque tiene el derecho, porque tengo esos pensamientos, porque tengo ese sentir, porque estoy viviendo esas emociones. Ahora él empieza a manifestarse. Y dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Jesús vino a quitar esa opresión. ¿Cuándo es una opresión? Pues cuando pone pensamientos, no vas a salir. Esa enfermedad te va a matar. Esa circunstancia te va a acabar. Eso. Y como traigo un desajuste, Él tiene libertad para poder y para poner opresión. Y además de amolado, ahora me siento oprimido y me siento mal. Y empiezo a vivir, y eso es por tu culpa. Tú eres el responsable, tú eres el culpable. Uy, pues todavía más mal. Y ahora ya vivo como un culpado, como un condenado, y no me doy cuenta que ahora el que ya está utilizando las mismas palabras que el enemigo puso en mí, soy yo. Y me empiezo a sentir culpable. Me empiezo a vivir como condenado. Empiezo a vivir como una persona rechazada, como una persona afectada por lo que hizo ese desequilibrio en mí, esa enfermedad y ahora el enemigo en mí. Dice, pero vino Jesucristo a liberarnos de la opresión que tenía el diablo sobre nosotros. Sabemos que cuando ya está nuestro organismo fallando, tomamos un medicamento de acuerdo al órgano que está lesionado. Y decimos, este medicamento me está sanando. ¿A cuántos los ha sanado los medicamentos? ¿A cuántos de ustedes? Bueno, los medicamentos no sanan a nadie. Los medicamentos lo único que hacen es equilibrar tu organismo lo mejor que puede para que tu propio organismo pueda mantener un equilibrio y mantenerte en mejores condiciones de vida. El medicamento no sana y eso se sabe en medicina. Entonces, si te dijeron este medicamento te va a sanar, te está engañando o también está engañado el que te dijo. El medicamento no sana, equilibra, trata de poner en orden lo que tu cerebro está mandando la señal para que esté en desorden. Y entonces ahora está tratando de compensar el medicamento con las señales que le está mandando tu cerebro y se pone el único que puede sanar, o sea, restaurar otra vez el órgano para que trabaje perfectamente bien, que sea otra vez nuevo, es Dios, es Jesucristo. No hay otra manera. Pero, ¿cómo podemos
salir de esa condición. Miren, Santiago nos invita a hacer una reflexión y que consideremos el cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. Si hemos abierto puertas a algo que no es correcto, si hemos ahora declarado y ya lo hemos creído y ahora tenemos hasta pensamientos sobre eso. Por eso nos dice que consideremos como esto. Quizás fuiste lastimado y esa herida que sufriste en tu infancia por cómo se comportó tu mamá o tu papá o cualquiera de tus familiares, por el abuso que tuviste, cualquiera cosas, produce en nosotros, además de haber sido lastimados y además de haber sido denigrados o aplastados por esas experiencias o por esas vivencias o por eso que experimentamos en una etapa de nuestra niñez donde no teníamos recursos para poder analizar la circunstancia, produjeron en nosotros mucho dolor, mucho miedo, mucha inseguridad. Y ese miedo a no confiar, a no abrirnos, a no estar con un corazón dispuesto y con una expectativa de que todos me pueden lastimar o de que cualquier persona me puede herir y me puede hacer daño en mi corazón y mejor empezamos a cerrarnos, a ya no abrir el corazón para que otra persona, y de seguro vamos a ser lastimados porque la gente está lastimada, porque la gente está herida. El problema no es si nos van a lastimar, sino si tenemos la fortaleza para poder estar por arriba de lo que la persona nos dice o la que persona hace, porque tenemos ahora en Cristo esa fortaleza. Y empieza a decirnos que nosotros aceptemos, no como algo bueno, sino como algo que ya experimentamos, que aceptemos esa experiencia. No la podemos cambiar, no la podemos quitar de nuestra vida. Que nosotros aceptemos eso que nosotros vivimos y que no que estemos de acuerdo con eso, sino que perdonemos a las personas y que también pidamos perdón, porque como producto de esa herida, nosotros herimos a otras personas en la misma magnitud o en diferente magnitud, pero herimos a otras personas y lastimamos el corazón de otras personas. Y es un dar el perdón y es un pedir el perdón porque estamos causando un desequilibrio en nuestra familia, en las gentes cercanas a nosotros, con la manera en cómo hablamos, como la manera en cómo vemos, en la manera en cómo saludamos. Todo eso influye. Y si la persona no ha sanado, se siente lastimada, se siente agredida, se siente rechazada porque no ha arreglado toda otra parte de su corazón. Y vemos cómo eso empieza poco a poco. Por una parte, ese padecimiento, esa dificultad, pues nos hace sentir avergonzados o nos hace sentir que nunca vamos a ser capaces, que nunca vamos a ser suficientes, que necesitamos hacer muchas cosas, que necesitamos lograr muchas cosas. O por otra parte, cuando te das cuenta que no puedes alcanzar y que no puedes lograr, te empiezas a sentir amargado, frustrado, que ya no la hiciste en la vida, que ya no lograste lo que habías querido en la vida. O puedes reaccionar de otra manera, con violencia, con coraje, con ganas de lastimar y no sabes por qué, con ganas de decir palabras que hieren, que lastiman el corazón, que son palabras que a algunas personas se les da, palabras muy fuertes que entran al corazón de la otra persona para herirla, y para él o para ella pues no fue la gran cosa, porque el dolor que tiene la persona es muy grande y ya no se da cuenta del dolor que llega a causar esas palabras que está declarando. Y por eso dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión, el no guardar, el no esconder,
el no avergonzarnos por algo que no tuviste ni por qué vivirlo, experimentarlo, el poder tratarlo, el poderlo sacar, el poderlo hablar, el poder ser libre de eso que te está atormentando durante tanto tiempo. Dice, confiésalo con otra persona que sea, pues, una persona que puede guardar las cosas en su corazón y que esa persona te va a hablar de lo que trae también, de las luchas que está pasando. Y ese hablar y ese confesar, después empezamos a sentir libertad, no en el cuerpo que está enfermo, sino en nuestra mente, nuestra alma. Empieza a ser libre de toda esa opresión de lo que causaba y generaba todos esos pensamientos y le daba libertad al enemigo para oprimirnos. Empezamos a ser libres y después empezamos a orar para recibir ahora sí la sanidad de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Deja de aparentar. Porque muchas veces aparentamos de que todo está bien, de que todo está correcto, sino que tengamos el valor de reconocer que fuimos lastimados, que fuimos heridos, que pasamos por una situación muy adversa, que te dolió porque no eres insensible, que te lastimó porque eras una persona sensible, que podías vivir eso y que ha sido muy difícil para ti por eso que pasó en tu vida. Pero deja de verte como una víctima. El vernos como víctima no cambia las circunstancias, sino que aceptemos, que enfrentemos, que tomemos una acción, que tengamos el valor, que tengamos ese esfuerzo apoyados en Cristo y esa fe en la palabra que Dios nos dio para salir de la circunstancia en la que nos estamos estancados. ¿Cómo es que podemos ser sanados? Solamente por medio de una oración, como lo dice Santiago. Y la oración, pues la oración de fe va a sanar al enfermo y lo va a hacer libre de esa enfermedad. Bueno, es que detrás de la oración no es una oración fuera de lugar, sino que es una oración sostenida en una obra que se hizo por nosotros. Para entender la obra que Dios hizo en Cristo en la cruz, me voy a remontar un poquito atrás en el tiempo de Ezequías para entender lo que significa el sacrificio de Cristo, que es nuestra Pascua, que es nuestra sanidad, que es nuestra bendición. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, la segunda parte del versículo 18, dice: mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Habían sido invitados para la Pascua, pero no se habían preparado para la Pascua. No se habían purificado, no se habían arreglado su corazón. Y llegaron el día de la Pascua, que para ellos era recordar lo que hizo Dios por ellos en Egipto, librarlos del poder de la muerte, cuando pasaron por la sangre de los dinteles que se había rociado y que habían sido libres de ese efecto que tenía sobre todos los niños en Egipto que murieron. Y todos los que no tenían y habían rociado sus puertas con la sangre del cordero murieron. Y ahora le está diciendo: eso que se hizo es digno de reconocer, de valorar y de santificarnos para participar del cordero. Ellos tomaban el cordero como símbolo de lo que había ocurrido para haber sido libres. Y siempre se sacrificaba un buey para poner sus pecados, y la sangre del animal era rociado sobre el arca, sobre el lugar del pacto de la gracia. Porque si no hubiera sido así y no hubiera venido la bendición, la sanidad, sería sobre el juicio y no sobre la gracia.
Y está estableciendo Dios algo muy fuerte. Y Ezequías lo está diciendo, reconoce la obra que Cristo hizo por ti. Lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. La iglesia de Corinto me cae muy bien. Es una iglesia que se movía en todos los dones. Era un fluir en los dones de sanidad, palabra profética, milagros, señales, todo eso. Pero el pueblo no había madurado. Era un pueblo inmaduro. Se ponían, llegaban al día de la Pascua para tomar la Santa Cena. Y así se llama nuestra Pascua. Ahora nosotros celebramos la Santa Cena. Y llegaban ellos y tomaban el pan y el vino, pero en cantidades. Y se ponían unas borracheras y a festejar y a divertirse. Y órale, compadre, éntrale con ganas. Y estaban felices. Y llega Pablo y dice, ¿qué? ¿No han discernido lo que están haciendo? ¿No han entendido lo que está pasando? En Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 28 lo vemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué quiere decir que bebe indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, bueno, hasta ahí pues ya no hay gran problema. Está mal, hay un juicio muy fuerte sobre esa persona porque no está discerniendo lo que es la Pascua, la Santa Cena. Por eso nosotros a los niños no los invitamos a tomar la Santa Cena, porque es algo pues que es sagrado para Dios. Cuando ya entendió, cuando ya recibió a Cristo, ahora sí que participe, porque es pequeño, ya recibió a Cristo, ya es una persona que en su corazón conoce y quiere las cosas de Dios, que participe de la Pascua. Pero dice, por lo cual, fíjense qué fuerte, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos ya se murieron. Entonces está poniendo muy fuerte que el que nosotros tomemos de la obra que hizo Cristo para librarnos de todas esas cosas, hubo una expiación, un pago por el pecado, que alguien tomó tu lugar por los pecados que hemos cometido, y entonces tú has sido libre de ese pecado. Cuando tú crees en esa obra y tú crees en lo que Cristo hizo por ti, y entonces eres librado de todo eso. Por eso en Hebreos dice, una vez cuando tú lo crees y lo vives, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo puedo vivir ahora, ya tomando esta expiación que se hizo por mí, ya viviendo esto que Cristo hizo por mi corazón? ¿Cómo puedo tomar eso en mi vida? Bueno, para entenderlo un poquito, el pueblo de Israel, cuando es librado del poder de Egipto y del faraón, pasan por el Mar Rojo. Y el mar, al pasar por el Mar Rojo a través de las aguas, donde pasan en seco y las aguas están a su lado, para nosotros simboliza, y la Biblia nos los enseña, que es el bautismo y que somos bautizados en esas aguas. Pero están saliendo de Egipto por medio de la ley. Se les dio la ley y ahora la ley hizo y se bautizan ellos y pasaron por ese Mar Rojo. Pero la ley no los pudo introducir a la tierra prometida. La ley solamente los pudo llevar hasta el desierto. Y en el desierto se murieron. Se levanta otra generación. Y esa generación de jóvenes ahora quiere tomar la promesa de Dios. Quiere entrar a la tierra prometida. Pero ahora van a atravesar el río Jordán. Y el río Jordán es símbolo de otro bautizo.
En el río Jordán fue bautizado Jesucristo. Y lo que ocurrió en el río Jordán cuando es bautizado Jesucristo es cuando viene la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de Jesucristo para manifestarse en lo sobrenatural y moverse en lo sobrenatural. Está hablando de un bautismo en el Espíritu. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a hacer las cosas de una manera diferente, pero el pueblo, que era el pueblo de Dios, no tenía en ellos el pacto que Dios les dijo que hicieran, que todo su pueblo debería de ser circuncidado, que se quitara el prepucio, y no lo habían hecho porque estaban en el desierto. Entonces Josué, Dios le dice que se circunciden para poder entrar en este nuevo mover de Dios y tomar las promesas de Dios. Y todo el pueblo es circuncidado, pero empiezan a tener ese cambio dentro de ellos. Y cuando pasan por el Mar Rojo, la primera vez, Dios se revela a ellos como: yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy Jehová Rafa. Y miren, lo dice Éxodo 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Vemos entonces que Dios se revela a su pueblo como tu sanador. No el que te da algo para que se equilibre tu cuerpo, sino el que sana y pone en orden correcto a todo tu cuerpo. Le da toda esa bendición. Y uno se pregunta, ¿podrá Dios cambiar la genética? O sea, actuar en la genética y meterse en la genética para cambiar cosas de enfermedades congénitas que ya las traemos en nuestros genes. Yo no sé si recuerden, les he platicado que también a mí me ha sorprendido de una señora que vino, fue con, ¿cómo te llamas? Bueno, con ella, estoy tapado. Tienen una clínica veterinaria y estaba llorando la señora, llevó su perrita para que se la trataran y todo, y de repente le dice: ¿por qué lloras? Pues es que estoy embarazada, tengo 5 meses de embarazo y me dijeron que mi niño tiene síndrome de Down y me están diciendo que aborte, que puedo hacerlo, y entró en una crisis. Pero ella le dijo: mira, no te preocupes, ve a la congre, ahí oran por ti y Dios te va a sanar a tu niño. Pues decidió no abortar, vino a la congre, me dijo que estaba pues con ese problema, y yo le dije igual que ella: no te preocupes, Dios te va a sanar a tu hijo y va a cambiar todo. Pues oramos por ella. Dios llega a los 9 meses, nace su niño y nace normal, sin ningún problema congénito. Hoy ella nos ve por internet desde España, ahora vive en España y nos sigue viendo. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas que cambia hasta la genética. Así que si naciste chafa, te puede cambiar. Dios puede sanar tu genética, porque es el poder de un Dios sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales cuando nosotros le creemos a Dios. Y es por eso que nos dice, cuando leemos en Isaías, algo que está profetizando más de 600 años antes de que Cristo naciera. Y dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fíjate bien, de nuestra paz, de nuestro equilibrio, del orden en nuestra alma, en nuestro cerebro,
fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. No tienes que llevar esa enfermedad. No tienes que cargar con esa dolencia. No tenemos por qué pasar por eso. Ya se pagó un precio. Ese es el precio de la expiación. Alguien hizo la obra para que tú fueras libre de esa enfermedad. Nuestra oración está sostenida en la obra de Cristo, no en que si nosotros somos buenos o somos muy santos o somos muy ungidos. No tiene que ver eso, sino que nuestra fe está en la obra de Cristo, que porque Él ya sufrió y vivió y pagó el precio, yo no tengo por qué seguir sufriendo y viviendo en esa circunstancia. Vemos ahora cómo Josué empieza a llevar a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Y él empieza a conducir a esa tierra. Y vemos cómo entonces en esos bautizos que mencioné, Dios empieza a revelar que va a ser algo muy grande por el poder de su Espíritu para que el pueblo se mueva, no en sus fuerzas, porque no tenían la fuerza, no tenían la destreza, no eran guerreros consumados. Era Dios que iba delante de ellos y quien estaba peleando la batalla era Dios, y ellos iban a tomar lo que Dios ya les había dado. Iban a pelear, pero el que estaba venciendo era Dios, el que estaba derribando las fortalezas era Dios. Y ellos iban nada más para tomar esa bendición de parte de Dios y lo creían. Y vemos nosotros algo que es muy fuerte. Cuando Jesucristo va a la montaña para orar, en el monte de la transfiguración, de pronto está Jesucristo y una luz que es tan poderosa. Está Jesucristo, pero a su lado está dos personas, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Y uno pensaría, bueno, pues de seguro el que debería de estar ahí, pues es Aarón, o Abraham, que es el padre de la fe, o David, que era un hombre que tenía y vivía conforme al corazón de Dios. Pero no es así, sino que está por una parte Moisés, que representa la ley, y por otra parte Elías, que representa a los profetas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Ni la ley, ni la palabra profética pudieron llevar al pueblo para tomar la tierra prometida. Quien está llevando y quien va a hacer esto, va a ser a través de Jesucristo, como lo hizo Josué. Por eso escuchan una voz del cielo que les dice en Marcos 9:7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pues empezamos a movernos por lo que el Espíritu de Dios nos dice, no por lo que tenemos la palabra de Dios, tenemos la promesa profética de parte de Dios. Pero ahora, para poder entrar y movernos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. La voz de Cristo es la voz del Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando escuchamos esa voz, lo que esa voz nos está diciendo es cuando nosotros empezamos a vivir nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra recuperación para salir adelante en cualquiera que sea el área que hemos sufrido. Por eso el pueblo se circuncidó para quitar lo que le impedía tener la sensibilidad, y nos pide, quita la dureza, quita las cosas que están en tu corazón, que lo han hecho duro tu corazón, quítalo. Tú lo puedes quitar, va a causar dolor. Al principio no te vas a poder mover como te movías, no vas a poder expresar lo que tú es como te expresabas, pero después vas a ser sensible, pero no solamente a la gente, vas a ser empático con la gente, sino que vas a escuchar la voz de Dios dirigiendo tu corazón y tu vida, y vas a poder vivir las promesas de Dios conquistando, no porque llegaste ya se abrieron, sino que tú vas a tomar la espada, vas a pelear, vas a vencer, porque hay un valor dentro de ti, porque el temor ya no te gobierna, sino que este valor que Dios te ha dado está gobernando tu vida, y no te has dado por vencido, sino que sabes que Dios ha cumplido sus promesas y las va a cumplir contigo. Y es en Cristo en donde conquistamos las promesas
de sanidad, de restauración, de recuperación económica, en nuestra familia, en las cosas que tenemos, porque Dios va delante de ti en Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Cuál es el problema? No la enfermedad. ¿Cuál consideras que fue el problema que tiene tu alma? ¿Qué pensamientos están muy fuertes en ti que se reflejan con una conducta cargada de emociones, de reacciones que son difíciles? Y reflexionar sobre eso, porque el castigo de nuestra paz ya lo llevó Jesús. En Él volvemos a tener el equilibrio dentro de nosotros que no teníamos. Y cuando ese equilibrio está en nosotros, puedes ver a las personas. Ya no ves lo que te están diciendo. Ya no ves lo que la palabra áspera o la reacción o la cara. Ya puedes ver a la persona en su dolor. Ya puedes ver en su debilidad. Puedes ver a la persona en su crisis, en su área no arreglada. No importa qué haga o quién sea, pero puedes ir más allá de lo que está diciendo, lo que está hablando, la cara que está poniendo. Puedes ver a las personas porque eres sensible y las puedes tocar, porque se está equilibrando en esa área tu alma. Y quien lo hace es Cristo. Y la sanidad empieza a establecerse en nuestro cuerpo, porque ya no tiene por qué hacer, porque ya no tiene lo que lo estaba desencadenando. Y ahora solamente el poder de Dios sana lo que ya no ha podido sanar la medicina. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias, Señor, por la obra que hiciste por cada uno de nosotros. Tú, Señor, viniste a mi corazón para cambiarlo, para transformarlo, para llenarlo de vida. Y, Señor, poner en el equilibrio correcto mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, poder sanar las heridas que me fueron causadas en cualquier etapa de mi vida y que he cargado con ellas, que las he sufrido, que las he vivido, que he dedicado gran parte de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mi vida, para querer demostrar que no estoy lastimado, que estoy bien, que voy a lograrlo, que voy a alcanzarlo, cuando no es así. Hoy puedo aceptar que fui lastimado y decido en mi corazón no seguirlo guardando. Decido soltar el lazo, la cadena con la cual estoy atorado a la persona que me lastimó. No la juzgo, no la señalo, solamente decido perdonarla. Y hoy te perdono, te perdono, te perdono. Quiero ser libre de tu herida, de tu ofensa, de tu agravio. Te perdono. Y decido sacar de mi corazón este dolor, esta herida, porque no quiero lastimar ya a nadie. No quiero poner cargas sobre ninguna persona. Padre, tú moras en mí. Espíritu Santo, tú me hablas a mi corazón. Y ahora me puedo ver. Ahora puedo ver lo que hago cuando lastimo, cuando hiero el corazón. Y ya no quiero vivir así. Ya no quiero hacerlo así. Señor Jesús, tú eres el que pones paz en mi alma. Porque el castigo de mi paz lo llevaste en la cruz. Lo sufriste y lo cargaste con tus heridas. Ahora mi alma, mi mente, mi cerebro se empiezan a poner en el orden correcto
para ya no lastimarme a mí mismo, produciendo ese desequilibrio y esas enfermedades. Y ahora, Señor Jesús, te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque pequé contra ti e hice lo malo delante de ti, y te pido perdón. Y te doy gracias porque tu perdón me lo diste en la cruz y hoy lo recibo en mi corazón. Y ahora, Señor Jesús, yo recibo tu promesa de sanidad, de equilibrio, de volver a ser una persona sensible, que no está el corazón endurecido para expresar tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te doy gracias y yo recibo la sanidad. Díselo a Dios, en mi cuerpo, porque tú te llevaste mi enfermedad y venciste a la muerte, que es producto de la enfermedad en la cruz, y venciste a la enfermedad. Ahora yo recibo tu sanidad en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive ahí en tu casa lo que Dios te hable, lo que Él te muestre. Ahora te vas a hacer sensible y vas a darte cuenta cuando lastimas el corazón de una persona. Vas a ser sensible y te vas a dar cuenta que es producto de algo que está en ti, y eso lo vas a sacar para que seas libre y seas bendición donde quieras que vaya. Que el Señor siga bendiciendo sus corazones y sus vidas. Los que necesiten una oración del Ministerio del Abrazo del Padre, pues pueden pasar aquí al frente para que oren por ustedes.